Doctor, concretamente, ¿qué es lo que les pregunta el presidente cada vez que tiene que tomar una determinación? Digo, él recoge las demandas de las provincias, habla con ustedes y después se decide en conjunto. ¿Cómo es el proceso para tomar las determinaciones? Bueno, el proceso íntimo yo no lo conozco y no conocemos ninguno de los expertos. Nosotros habitualmente llevamos recomendaciones de análisis de salud pública con respecto a la pandemia y en base a eso vamos dándole nuestras opiniones con respecto a esto, con respecto a duración de la pandemia, o la flexibilización por áreas o por aspectos geométricos y demás. Y creo que después el señor presidente se reúne con sus ministros y finalmente con los gobernadores y se van tomando las decisiones finales a este respecto, Sí. ¿no? ¿Y qué fue lo que le recomendaron, doctor? Ahora, esta última vez vimos una foto, está el presidente Alberto Fernández, está usted, está el ministro de Salud, está el doctor Khan, hay otros especialistas. ¿Qué fue lo que le recomendaron ese día? Creo que fue el jueves cuando se reunieron. Bueno, nosotros recomendamos, en primer lugar, que la curva de aumento del número de casos es una curva en ascenso, pues es una curva de suave. Fíjese usted que le mostramos ahí que en realidad Argentina reproduce la enfermedad, diríamos, algunas zonas alrededor de 10 días y otras alrededor de 25 días, con lo cual, eso cuando uno lo compara, reproduce quiere decir duplica los casos, ¿no? duplica el número de casos y esto significa, para compararlo, que esto lo hace versus Italia o España o Francia, que lo hacían cada 3 a 4 días. Con lo cual, el número de casos nuestro obviamente viene subiendo mucho más bajo que lo que subían esos países. Ahora, Eduardo, sí, perdóname. Yendo a eso que estabas ahí mencionando, ¿crees que en Argentina va a suceder un pico de esos, como sí en España, en Italia, en Estados Unidos? Bueno, yo creo que Argentina está trabajando muy fuerte con el tema de la cuarentena y sus variables para tratar que la curva el pico llegue lo más tarde posible y que sea lo más bajo posible. Yo, dentro de esta enorme reserva que es una pandemia, que es muy dinámica, que nadie sabe bien todavía cómo se comporta, yo en este aspecto creo, diríamos, con todo esto es imponderable, que Argentina no va a tener un aumento del número de casos y de muerte que tuvieron esos países. Primero, porque la cuarentena es muy sólida. En segundo lugar, diríamos, porque estamos viendo que algunas provincias, inclusive la curva se les aplanó, ¿no? Salvo conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires y Chaco, que son los que tienen aumento. Lo demás, la curva realmente es muy aplanada y hay muchas provincias que hace semanas que no tienen caso, con lo cual uno podría generar una flexibilización por provincia y por municipio. Más aún todavía, si uno mira los municipios de provincia de Buenos Aires, saliendo del tercer cordón, la gran mayoría de ellos no tuvieron casos o tuvieron casos importados, pero hace más de 3 semanas que no tienen. Entonces eso es una manera de mostrar, otra fue la manera de jurisdicción y por supuesto siempre hay otros matices que uno va discutiendo. Nosotros recomendamos que se continuara sin la actividad escolar, recomendamos que las actividades masivas donde reúnen gente en espacios cerrados, semicerrados o abiertos, se sigan manteniendo cerradas. También recomendamos que los aeropuertos por ahora y paso de frontera deberían ser cerrados y uno tiene que ayudar también a tratar de que el adulto mayor guarde cuarentena porque es el grupo más vulnerable con mayor riesgo de internarse y de tener enfermedad, ¿no? ¿Y qué sería lo próximo que se podría abrir? Digamos, ¿qué sería lo próximo que se podría habilitar? Porque lo que se estuvo discutiendo estas últimas 48 horas es la actividad física al aire libre. Digo, eso como lo primero que se viene a la mente, ¿no? Pero, ¿qué es lo próximo que se podría de alguna manera habilitar? Yo creo que hay que diferenciar. Una es la actividad recreativa y otra la actividad deportiva. Nosotros lo que hablamos era la posibilidad de actividad recreativa para el adulto mayor y los chicos. En el sentido que el adulto mayor es el que más padece el aislamiento, la cuarentena, porque está confinado en la casa, muchas veces está solo. Además, el adulto mayor tiene tendencia a deprimirse más fácilmente y a veces cuando está acompañado de otro adulto mayor, con lo cual son los que más sufren la cuarentena. El chico, que también por supuesto la padece, pero tiene a los hermanos, tiene a los padres, tiene actividad lúdica,
tiene otras herramientas Claro. que por edad y por flexibilidad le es más fácil manejar la cuarentena. Entonces, nosotros sugerimos que algunos de estos grupos o ambos grupos pudieran tener alguna actividad recreativa. De ninguna manera en la actividad deportiva, o sea, running, andar en bicicleta, Claro. eso es algo, dijimos que en principio no, por esta etapa. Ahora, Nosotros entregamos estos elementos y el presidente con su ministro y la opinión de los gobernadores va tomando la Claro. decisión. Tenemos, En nuestro finalmente es una sugerencia o recomendación, ¿no? ahora, Eduardo, la verdad que son muchas las preguntas que nos surgen, ¿no? Respecto a esto que estamos atravesando y viviendo, porque la situación de encierro, obviamente, y psicológicamente, socialmente, nos impacta hoy a todos. Y uno piensa, ¿cuánto debería durar esta cuarentena? Porque entendemos hoy se va a prorrogar hasta el 10 de mayo, pero luego seguramente continúe. Digo, ¿cuántos son los días que cree usted como especialista, como experto en esto, que serviría mantenernos así en este estado, ¿no? Y acá en AMBA mucho más rígido que en otros lugares. Sí, yo creo que en primer lugar uno sí sabe que las cuarentenas cortas fueron las que no fueron útiles. Las cuarentenas de 6, 8 semanas, algunos lugares 10 semanas, son las que mejor impactaron. Y además, cuando las cuarentenas se empiezan a flexibilizar o a administrar, diríamos, o entrar en otra fase, como querramos llamarle, tiene que ser muy paulatino y flexibilizando y monitoreando. Y si el monitoreo demuestra que los números de casos aumenta, o aumenta el número de internaciones, o aumenta el número de camas de terapia intensiva, uno tiene que volver atrás. Entonces uno no puede saber cuándo dura la cuarentena, pero sí sabemos cómo tenemos que ir funcionando, claro, de acuerdo al número de casos. Y yo le puedo garantizar que las reuniones con el señor presidente son muy abiertas, muy receptivas. Sí. El presidente tiene claro este problema. Les puedo garantizar que no hay dudas con respecto a la acción. Y cuando hay duda, planteamos nuestra duda y a su vez sí, ellos plantean sus dudas. Ahora, doctor, esto por lo menos hasta junio, fin de junio, hay que decir de que la actividad ya no podría ser muy diferente a la que hay ahora, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿no? Y las clases por lo menos hasta septiembre. Estamos muy desorientados diciendo... Bueno, es una buena observación. Yo creo que, diríamos, la cuarentena hay que pensarla como un trayecto, que es un trayecto largo, ¿está bien? Sí. Durante ese trayecto uno puede ir limpiando algunas piedras y acompañándose de otras, ¿está claro? Entonces, esas piedras son como uno va flexibilizándola y va viendo. Yo creo que, diríamos, yo no puedo decir tiempos, pero sí digo que es un proceso, sí, y esto está demostrado que tiene que ser un proceso. Sí. El tema de las escuelas, tanto primaria, secundaria como universitaria, uno tiene que verlo. Están las 2 semanas de vacaciones de invierno que uno puede de alguna manera generar alguna especie de enroque, claro, diríamos, y ver un poco cuándo conviene. La universidad es un tema distinto, primero porque los docentes tienen otras edades, no esa edad de las maestras y de los maestros de la escuela primaria, y en segundo lugar porque también en la edad donde también se empieza ya a enfermar la gente por coronavirus COVID-19. Claro. ¿Ven? Porque la media de la facultad está entre 25 años, 28 años, o sea, está muy bien, no son individuos debajo de 19. Así que a eso va a haber que verlo, y podría el ciclo lectivo por esta vez habrá que llevarlo al verano. Esto se me lo verá el ministro de Educación. Pero tenemos que seguir trabajando con el concepto de cuarentena, que para mí creo que es muy importante, ¿eh? Muy bien. Doctor, le agradecemos muchísimo por el contacto, ¿eh? Un placer, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes, realmente. De verdad, uno de los expertos, parte de este comité que asesora al presidente. Bueno, hoy los anuncios, a eso de las 5 o 6 de la tarde vamos a estar en vivo desde Olivos, pero antes, si les parece, vamos a hacer un